de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y tal y como les hicimos llegar la invitación a través de su correo electrónico, el día de hoy contamos con la presencia del actuario Fabián Romo Zamudio. Quiero presentarles el cargo, sí tengo que leerlo porque el nombre es un poco largo, tanto de su cargo como de la dependencia, pero hay que hacerlo como buenos universitarios. El actuario Fabián Romo es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Correcto, Fabián? ¿Tengo Sí, sí. palomita? Ay, qué bueno. Sí, está muy largo eso. Qué bueno. Y bueno, jóvenes, ustedes estaban muy pequeñitos, pero Fabián Romo por muchos años tuvo un programa en televisión que se llamaba Sepa Cómputo, en donde, bueno, hablaba desde lo que eran las computadoras, los monitores, en aquel entonces los floppies, ¿verdad, Fabián? Y los discos pequeños y las pantallas verdes y todas estas cosas, jóvenes, que por supuesto para ustedes pues ya deben parecer de la prehistoria. Y algo que en lo que estoy cierta es que los servidores de la universidad, las telecomunicaciones de la universidad y lo que tenga que ver con Internet, con PC Puma, con el Wi-Fi en toda la universidad, tienen que ver con Fabián. Y que desde las altas esferas hasta compañeros así con quienes nos saludamos de codo a codo, siempre está con una gran disposición para apoyar. Fabián, bienvenido a la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, la verdad, gracias a ustedes. Quisiera hacer nada más una anotación muy rápida, maestra, que, bueno, comunicación social, yo informo a comunicación social de DGTIC de todas las actividades que tenemos al respecto. Entonces, ¿es posible que se conecte alguien? De Tal acuerdo, vez Gabriela, que se conecte de de acuerdo. comunicación social, a Adelante. quien le compartí el enlace Muy para bien. que nada más para que por si llega a conectarse, porque luego ahora sí que nos están monitoreando para que no estemos diciendo nosotros algo que, que no sea, pero no es cierto, Qué no es tanto por eso. barbaridad, Fabián. Bueno, No, no es aquí por eso, no. afortunadamente el doctor Palacio creo que sí confía en nosotros, pero bueno, si no confían en ti, es una pena. Todos nosotros sí. Pues bueno, Fabián, te dejamos aquí mi compañera Mariana Rodríguez, que somos parte del staff de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Tienes alumnos, ¿qué te puedo decir? Al rato vas a ver que van a aparecer los corazones, la buena vibra de todos. Y pues, ¿quién mejor que tú para hablarnos? Yo, si me lo permites, nada más quiero hacer alusión a que creo que hace 20 años o 15 años o no sé cuándo, alguien te decía que cómo te imaginabas la universidad en el año 2020. Y en ese entonces dijiste lo que está pasando ahora, sin saber de la pandemia. Dejo Sí, esto sí, para sí. abrir boca. Muchísimas gracias, Fabián, y estaremos pendientes si ingresa alguien de comunicación social. Muchas gracias, Muchas Fabián. gracias. Gracias. Pues sí, la verdad es que gracias, maestra, gracias a todos. Muy buena tarde a todos. Pues sí, eso sucedió hace muchos años. Yo voy a cumplir 30 años de trabajar en esta gloriosísima institución. No hagan cálculos, ya déjenlo así. Y pues todos en el área de cómputo, ¿no? Aquí en lo que es la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, antes se llamaba Cómputo Académico. Básicamente lo que les puedo compartir, entiendo que esta es una charla muy así, fast track, muy como son ustedes, y la verdad es que yo aprendo mucho como dicen las nuevas generaciones, bueno, ni tan nuevas, pero de las más recientes. Y es que entiendo que son muy puntuales, muy directos a lo que se tiene que decir, ¿no? Y la verdad es que creo que algunos desde generaciones anteriores ya también tenemos la misma idea de que tenemos que ser como muy orientados a qué es lo que queremos decir y cómo queremos hacerlo. Y en ese sentido, precisamente lo que dice la maestra es que hace algunos años decíamos, nos preguntaban en un foro, ¿cómo imaginamos la universidad en el 2020, 2025? Y recuerdo muy bien que no solamente su servidor, había otras personas en esa misma reunión que dijimos, pues no tenemos realmente idea de si va a ser la universidad como la conocemos hoy en día. O sea, muros, ladrillos, bancas, pizarrones, plumojices, etcétera, ¿no? Seguramente va a ser virtual. Y miren, que parece que invocamos a no sé qué bicho raro de lejanas tierras, para que hoy por hoy el SARS-CoV-2 es, sin lugar a duda, y no estoy exagerando, se los puedo decir, no soy el único que lo piensa, es el más importante acelerador
catalizador de la transformación digital, no les digo de la universidad, de la humanidad. Si ya veníamos arrastrando esto por todo lo que hacemos de manera digital, que yo sé que para ustedes es la cosa más natural del mundo, pero imagínense cuando muchos estudiamos todavía con esa cosa rara llamada libros, ¿no? Unas cosas hechas de pulpa de árbol, ¿no? Y teníamos que ir a una cosa aún más rara llamada biblioteca y tenías que esperar ahí a ver si había un libro que pudieras acceder a él, porque si no, te dejaba una tarea algún el profesor y tú te tenías que meter a ver a empujones a agarrar la única copia que había del libro. Entonces, realmente hemos pasado por una transformación muy acelerada en los últimos años, pero específicamente el último año es crítico y lo han vivido ustedes. Creo que mucho de lo que estamos conociendo hoy en día llegó para quedarse. Ya no es algo a lo que se vaya a regresar de otra vez estas aulas tradicionales, el rush hour, ¿no? De las 6, 7 de la mañana, de todo el mundo corriendo, porque todo el mundo tiene que estar en el mismo lugar a las 7 de la mañana. Yo creo que lo semipresencial, la distancia, etcétera, también llegó para quedarse. Una de las cosas que trabajamos, y de hecho así nos conocimos la maestra Montserrat y yo, fue trabajando en aspectos de educación a distancia, de videoconferencia y demás. Nosotros hicimos la primera videoconferencia en la UNAM en 1993. Y cuando se hizo esa primera videoconferencia, compañeros, era así, bueno, algunos casi nos tiraban de brujos, ¿no? O sea, eso es así como milagro, obra del demonio o algún tipo de invocación rara. Porque verse así y hablarse, etcétera, cosa que es lo más natural hoy en día. Imagínense, era la generación en donde lo más sofisticado de comunicación a distancia pues era el teléfono. Entonces, y ver las videoconferencias era literalmente de la caricatura de los supersónicos. O sea, era algo ficcional. No lo imaginábamos como algo de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos. Y que hoy en día, quien habla por teléfono, es muy raro. Esta cosa que es teléfono, para lo menos que lo usamos es para teléfono y es para todo lo demás. Entonces, especialmente para las videocomunicaciones, ¿no? Y ahora, si no veo a la persona, suena de lo más raro, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo tener un intercambio visual con las personas? Bueno, eso hace 25, 30 años era prácticamente inimaginable. Pero la UNAM ya había empezado desde entonces con esta transformación digital, con esta convergencia hacia la utilización de medios de muchas maneras para poder hacer llegar sus programas educativos. Y si me lo permiten, pasaré a una muy breve presentación que tengo que compartirles. Me voy a regresar aquí para poder compartir la pantalla. Y que realmente creo que es mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La pandemia se ha mezclado con la tecnología y esto en nuestro ámbito de educación pues es algo fundamental, que debemos entender cómo se gestionó esta combinación de cosas, cómo se dio esta relación tecnología-educación antes de la pandemia, durante la pandemia y qué es lo que va a pasar después de la pandemia. ¿Qué recursos tecnológicos son los que se tienen hoy por hoy para la educación? Es un breve repaso, ustedes ya conocen la mayoría. Y algunas propuestas de lo que ocurrirá en esta nueva normalidad, la llamada nueva normalidad, que en realidad simple y sencillamente es una transformación de cómo veníamos haciendo las cosas, esta bendita transformación digital. Antes de la pandemia, nuestra institución, como la mayoría de las instituciones, estábamos muy acostumbrados ya al aspecto de movilidad, ¿no? O sea, las redes inalámbricas, la hiperconectividad, conexiones en cualquier lugar. La sede de las actividades fundamentalmente, o sea, como núcleo operativo, pues han sido siempre los campus de adscripción de los estudiantes y de los profesores, nuestra escuela, nuestra facultad, llegar en la mañana, tomar la clase o en la tarde, dependiendo de nuestro turno. Podría haber variaciones en los horarios, tener algún tipo de distribución en todas las actividades del día, de acuerdo a cómo hayamos seleccionado ese horario, etcétera. La conectividad pues se daba en diversos ámbitos. Por supuesto, en la propia red de la universidad, en redes caseras, ¿no? Redes de Wi-Fi o alámbricas dentro de las casas, o las redes móviles, o sea, la famosa 4G, 3G, ya más reciente pues esto de la 5G, aunque todavía no se ha extendido en muchos países, empezando por el nuestro. Dispositivos para trabajar, pues de todo, ¿no? Desde tabletas, computadoras de escritorio, laptops y los teléfonos, reitero, menos como teléfono y más como dispositivo o asistente digital, que en algún momento se utilizó ese nombre, después se cayó en desuso porque se asociaba a una pequeña tabletita
que eran estos PDAs, los famosos PDAs, que eran los Personal Digital Assistants. Y bueno, ese nombre cayó en el descrédito por diversas razones, pero en realidad eso es lo que tenemos hoy en día. Le llamamos ahora smartphone, ¿no? Porque decimos que es inteligente. No, no es inteligente. Lo que es inteligente son los algoritmos que corre para que pueda determinar cuáles son nuestros gustos, preferencias, qué es lo que debemos de comprar o por dónde podemos llegar más rápido a casa, o pedir la comida, ¿no? Eso son los algoritmos lo que es inteligente, no el aparato. Pero en fin, las comunicaciones, una mezcla, comunicaciones síncronas y asíncronas. La más tradicional síncrona pues ha sido precisamente las llamadas telefónicas, la videoconferencia, y las asíncronas más tradicionales pues son, por ejemplo, ¿Mensajes? en este caso, el correo electrónico, por ejemplo, es uno de los más comunes, o los blogs, o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque entonces no estoy esperando que la gente me lea o me conteste al mismo tiempo. Aunque claro, como diría uno de mis filósofos favoritos, Fernando Savater, somos hijos de la sociedad de las prisas. Y hoy por hoy, lo que antes era perfectamente entendible de que podíamos esperar 1, 2 o 3 meses para recibir la respuesta de alguien, yo sé que a ustedes eso les parece eterno, que alguien te responda después de un mes. Pero era lo común en el correo ordinario, porque de acá que llegaba la carta y luego te contestaban la carta, pues pasaba un mes. Entonces, cuando ya podías hacer eso, era por vía telefónica y entonces te salía en un dineral a larga distancia para poder, por ejemplo, llamar a Madrid y además sincronizarte en el tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando ya vinieron todo este tipo de comunicaciones, ahora en el WhatsApp, pues ahora se mide de aquí el divorcio, ¿no? Porque si te dejan en visto o no te contestan en 45 pico segundos, pues es causal de separación, ¿no? Porque se supone que debe de estar uno de esclavo para contestarla a cualquiera en cualquier momento. En fin, problema de las comunicaciones síncronas. Tecnologías de apoyo al aprendizaje, pues fundamentalmente el correo electrónico, los libros electrónicos, los gestores de contenido, los famosos CMS, como el Moodle, etcétera, etcétera, el chat, la mensajería instantánea. Lo que quiero decir con todo esto es que eso ya lo veníamos usando antes de que saliera el coronavirus, ¿no? O sea, ya utilizábamos perfectamente este tipo de herramientas. Y solo en el modelo a distancia, pues utilizaban las aulas virtuales, los Learning Management Systems, ¿no? Bueno, ese sí es Moodle, perdón. Audioconferencia, videoconferencia. Entonces, más o menos, este es el tipo de cosas que ya veníamos manejando. Pero entonces, pues ocurre la pandemia, ¿no? Y en la pandemia lo primero que nos ponen son semáforos. Y entonces tenemos el semáforo rojo, el naranja, el amarillo, el verde, y cada uno de ellos con una diversidad tonal que sorprendería a cualquiera, ¿no? Porque entonces está el rojo subido, el rojo vermellón, el medio rojo, ya vas llegándole al otro, no sé cómo llamarlos. Ha habido muchas variaciones de colores. La movilidad entonces se transforma a tendiente a nula. O sea, ser digital nómada, que anda por todos lados conectado, hiperconectado, que veíamos en la lámina anterior, pues resulta ser que nos encierran en la casa, nos dejan ahí a nuestra suerte, ¿no? Teniendo que convivir con el resto de la familia o sacrificio, y prácticamente no nos movemos más que ahora sí que podremos llegar a encontrar algún congestionamiento en el viaducto de la recámara al baño o en el segundo piso de la cocina a la sala, ¿no? Fuera de eso, pues todo es totalmente estático. La sede de las actividades es la casa. La conectividad fundamentalmente se basa en las redes caseras y en las redes móviles. Los dispositivos, pues sí, prácticamente los mismos. Las comunicaciones prevalecen en sus dos modelos, tanto asíncronas como asíncronas. Y bueno, ya se usa de manera generalizada, no solamente para la educación a distancia, porque prácticamente toda la educación se convierte a distancia, que es un término un poco abusivo, déjenles digo, porque eso de educación a distancia, bueno, todo tipo de educación, incluso en un salón es a distancia, aunque la distancia sean 3 metros. Lo que cambia es el medio, ¿no? Entonces, bueno, en un salón, el medio es el aire que separa a las personas dentro del aula, pero en realidad, toda educación a distancia. Lo único que ocurre, incluso yo diría que la educación a distancia es un pleonasmo, porque toda educación es a distancia por definición. Lo que ocurre de manera local, lo que no es a distancia, es el aprendizaje cuando afortunadamente llega a ocurrir, ¿no? Que ahí, pues nadie está obligado a aprender las cosas si no está interesado. Las tecnologías de apoyo al aprendizaje, pues están por supuesto las aulas virtuales, los LMS, el correo electrónico, audioconferencia, videoconferencia, chat, los libros electrónicos, la mensajería instantánea, como algo generalizado para todos los modelos y para todas las capas. Las tecnologías tradicionales, entonces, de educación a distancia, son las que se convierten en la plataforma de facto para la continuidad de las actividades.
Y aquí hay un dato interesante. Todos pensaríamos que de los 360,000 aproximadamente estudiantes que tiene la universidad, todo el mundo tiene un teléfono, tiene una tableta, tiene una computadora. Pues no. Se hizo una encuesta a mediados del año pasado y se encontró que cerca de al menos 4,700 estudiantes de nuestra institución no tienen acceso a Internet de manera regular. No lo tienen en sus casas e incluso no lo tienen en sus comunidades, porque se encuentran, debido a esto de la pandemia, algunos regresaron a sus pueblos de origen y hay lugares de verdad en donde sí llegará la Coca-Cola, pero no llega la Internet. Entonces, no podemos asumir como que ya es algo universal. Bueno, es que es estudiante universitario, entonces seguramente tiene acceso a Internet. No, al menos en nuestro país eso no puede ser una generalización. Y bueno, menos con la topografía que tiene este país. Bueno, no voy a hablar de topografías porque no le voy a vender televisiones a los japoneses, pero es un terreno difícil. Y eso es mucho del argumento que la mayoría de las empresas de telecomunicaciones anteponen debido a estas condiciones de terreno, estas condiciones del país, que pues es complicado para poner servicios de telecomunicaciones de buena calidad o superior calidad en todos lados. Y no solamente eso, además de la falla de conectividad o de la carencia, mejor dicho, de la conectividad, también tenemos que hay muy pocos, o hay algunos pues que no tienen siquiera dispositivos para conectarse. Por lo tanto, hay severos retrasos en la producción también de dispositivos en el mundo, aparte de las guerras comerciales. Todos fuimos testigos de los bloqueos de uno y otro país, no les digo cuál, pero es vecino del norte, y no les digo el otro, pero está en otro continente, y empieza con China, que se bloquean comercialmente, y eso también impactó en la producción de muchos de los aparatos que la humanidad necesitaba ante la pandemia y ante esta hiper necesidad de la hiperconectividad y del dispositivo digital omnipresente. En ese tenor, bueno, pues lo que tenemos, para darles una idea de la transformación que tuvo la UNAM el año pasado, tan solo en el año pasado, tuvimos en la UNAM poco más de 230,000 sesiones digitales, sesiones de clases digitales. Este año, ese número ya lo alcanzamos, en lo que llevamos de abril. Ya rebasamos las 200,000 otra vez. Y eso que apenas vamos en el cuarto mes. Eso les habla mucho de hacia dónde se está moviendo todo esto. El total de usuarios, más bien dicho, conexiones del año pasado fue de poco más de 4 millones. La mayor cantidad de conexiones concurrentes fue hacia el inicio de la pandemia, por ahí del veintitantos de abril del 2020. La mayor cantidad de sesiones concurrentes, clases concurrentes, que tiene mucho que ver con finales de semestre y esas cosas, fue por ahí de mayo del 2020, cerca de 3,684 sesiones de N cantidad de personas conectadas concurrentemente. En promedio, en cada sesión, la UNAM utiliza o conecta a 19 personas. Utilizamos poco más de casi 19,000 licencias anuales previo a la contingencia, perdón, por mes. Y previo a la contingencia ya se habían asignado 21,000 licencias, de lo particular la plataforma que estamos utilizando ahorita, que es Zoom. Las licencias usadas en total de marzo a diciembre del 2020 fueron poco más, casi 30,000 licencias. Y estamos hablando de licencias, ustedes bien lo saben, de quienes generan las sesiones. La licencia que cuenta es de quien genera la sesión, no de los que se conectan. Eso es otro número totote. Pues multipliquen los 30,000 por los 19 promedio, ¿no? Y eso les da una idea de más o menos cuánta persona utiliza hoy por hoy este tipo de plataformas para sus actividades académicas. Y tan solo el año pasado, exámenes de grado que se hicieron en esta plataforma fueron 740 aproximadamente. En otras plataformas, pues la cosa también sigue siendo amplia, ¿eh? Se utiliza también Google Meet. Google Meet son menos la cantidad de usuarios, menos la cantidad de sesiones. Classrooms, dentro de todo lo que es el G Suite, también se utiliza. Hangouts, mucho menos. Pero sí, hay una gran cantidad de documentos de clases, incluso videos, que en total suman cerca de 125,000 acervos o contenidos digitales generados tan solo el año pasado para cuestiones educativas. Y esto llevó a que tan solo en uno de los servicios que tenemos en Google, que es el de Drive, hoy por hoy se estén consumiendo poco más de 6,2 terabytes solo de contenido académico generado por la universidad. Durante el amarillo, que esperemos que próximamente ocurra, algunos dicen que ya estamos muy cerca, ¿no? Tal vez la próxima semana, pues es esta transición de la casa de nuevo hacia el campus.
Se planea que debería de haber una movilidad máximo del 30%. Algo muy importante es que esto es solamente del personal universitario, no de los estudiantes, dado que la regla es que los estudiantes regresan con semáforo amarillo. Digo, verde, perdón, no con amarillo. Entonces, esto solamente es de los trabajadores de la universidad. Volvemos a este esquema mixto de trabajo campus-casa, con conectividades también mixtas entre las redes institucionales y las redes caseras. Nuestros dispositivos nos siguen acompañando y prácticamente las tecnologías siguen siendo la misma. Y es muy probable que en ese momento, tal vez durante los próximos meses, vamos a ver una interacción constante entre naranja, amarillo, amarillo, naranja, potencialmente un verde, pero tal vez podemos regresar después a otro amarillo y otro verde. O sea, depende de varios factores. Pues tecnológicamente, como nos estamos preparando en la universidad, es para que esto signifique que los campus también se convierten como sedes temporales de descarga de contenidos, como si fueras a rellenar el garrafón, ¿no? Para que pues, no necesariamente todos los videos de muy alta densidad o capacidad que te demandan de tu dispositivo o de tu enlace, te los consumas rápidamente. Los campus entonces tendrían mucho de estas funciones con un cierto grado de interacción un poco limitado por la misma contingencia sanitaria. En resumen, yo quisiera decirles, y para escuchar cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan en esta breve charla, esta nueva normalidad incorporará los siguientes elementos, es lo que vemos desde la perspectiva tecnológica como algo que ya, como les decía al inicio de la plática, llegó para quedarse. Va a haber una continuación, sin lugar a duda, de todo lo que hemos aprendido de esta contingencia sanitaria. Cómo hemos organizado el trabajo, cómo distribuimos nuestra agenda. Algunos lo ven de manera muy positiva, otros no tan positiva en el sentido de lo que implica en términos, por ejemplo, de la ocupación del tiempo de las personas. Antes como que estaba muy bien delimitado, de tales a tales horas voy a clase, de tales a tales horas como y de tales a tales horas duermo, ¿no? Y ahora parece que como estamos en esta omnipresencia digital, en donde estamos literalmente a la distancia de una mesa, de estar conectados con el resto del mundo, pues parece que es obligatorio que estemos disponibles también las 24 horas del día. Y esto ha llevado a trastornos importantes, desde trastornos del sueño hasta trastornos familiares, trastornos de pareja, porque es un cambio total. Pero bueno, también les aviso que eso ya llegó para quedarse. O sea, nada más proyéctenlo, imagínense que tuvieran que regresar al modelo tradicional de los horarios de clase exclusivos y todo ese esquema. No va a ser así. Eso ya quedó en el pasado. Va a haber, sí, muchos de esos elementos en algún momento, pero esto de la interacción a distancia para el trabajo, para la colaboración, para la educación, para la investigación, llegó para quedarse. Las clases en línea llegaron para quedarse. Incluso para muchos ya se están acostumbrando, lo decíamos al inicio de la pandemia, ahora el punto es que la mayoría se va a acostumbrar a la clase en línea. Y que entonces sí a meter un salón también va a ser un paradigma distinto, ¿no? Va a implicar otro tipo de cosas. La videocolaboración, sin lugar a duda, pues también será algo que, como lo que estamos haciendo, de cajón. Ahora la pregunta no es, oigan, ¿podremos hacer una videollamada? ¿Podemos hacer un Zoom? ¿Podemos hacer un Meet? No. La pregunta sería, ¿por qué no hacerlo? Es distinto el paradigma, ¿no? O sea, si me dicen, vamos a comunicarnos o vamos a hacer una sesión, pues claro, de cajón es por Zoom, ¿no? O es por Meet. No, nos vemos. Ah, caray. ¿Y por qué nos tenemos que ver presencialmente, no? O sea, ¿es estrictamente necesario que nos veamos? Entonces, eso, o que nos encontremos, converjamos en un lugar. Lo que les decía, la alteración de los horarios académicos y laborales, la integración, algo muy importante, no es solo una tecnología, son múltiples tecnologías. Y esto ha hecho que ahora que somos nómadas digitales en otro sentido, debamos de tener que desarrollar más habilidades en cuanto al uso tecnológico, que tampoco suena tan rimbombante y tan complicado, dado que, bueno, mucho de lo que se ha hecho por parte de la gente de TI es que estas cosas sean profundamente fáciles de usar. Si yo les dijera todo el relajo que tenemos que hacer para hacer una videoconferencia, una sola sesión, era prácticamente una organización de un par de semanas y poner de acuerdo medio mundo y programar los divisores de fibra óptica y los puertos virtuales, una serie de cosas. No les voy a aburrir con eso. Era de verdad todo una ceremonia de 1 o 2 semanas para hacer una sesión de 1 hora.
Ahora, lo que nos tardamos es en darle clic, ¿no? Es más, lo más complicado es cuando la gente dice, no me dejaba quitarle el mute, cuando todos sabemos perfectamente que Zoom no es que no te deje quitar el mute, es que andabas distraído en otra cosa y perdiste la noción de dónde estaba el botón, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Una alta demanda de dispositivos móviles como laptops y tabletas, ¿no? Porque ahora es eso. Si antes ya lo teníamos, ahora es más. Ahora no trabajas de otra manera si no tienes un dispositivo de esta naturaleza, y eso lo vemos en todas las edades. Mayor presión sobre los recursos de conectividad, sin lugar a dudas. Necesitamos redes de mayor capacidad porque transferimos cada vez más datos. Cada vez es más la demanda. Una digitalización hipermasiva de las cosas. Todo tiene que ser digital. Ya hablar de papeles es cada vez más complicado. Oigan, consíganse el libro, impriman el libro, oigan, perdón, aquí todo lo estamos haciendo con firma electrónica. Todo tiene que ser de manera digital. ¿Por qué? Porque es la única manera en la cual podemos continuar con el trabajo de la universidad sin tener que transferir un papel, ¿no? Y esto, pues, yo cerraría esta breve intervención para ver si tienen ustedes alguna pregunta o comentario en realmente cuál es el impacto y si de esto está llevándonos a una verdadera transformación digital de la educación. Es una pregunta que dejo en la mesa. Esto planteado es transformar la educación o es simplemente transformar la manera en que educamos. Es distinto. Transformar la educación implicaría el concepto mismo que tenemos de educación. Transformar la manera en que se imparte, bueno, es nada más lo que les decía en algún momento, cambiar los medios. Pero siguen siendo demostraciones y siguen siendo explicaciones y siguen, sí, ahora si quieren con lápiz digital, lo que ustedes gusten. Pero entonces no estamos transformando el modelo educativo, ¿no? Y eso es a lo que llego en el último punto. Si realmente hay un cambio en este paradigma educativo, en cómo nos vemos dentro de la universidad como estudiantes, como académicos, como investigadores, como funcionarios, hacia dónde queremos que nuestra universidad vaya y nosotros como individuos también cómo nos proyectamos, porque esto también, sin lugar a dudas, va a impactar en lo que es nuestro futuro como profesionales. Entonces, ahí lo dejaría yo. Se dan cuenta, es muy breve porque, pues, ¿qué les puedo yo decir a ustedes? Es más bien como un compendio de qué es lo que estamos utilizando y hacia dónde nos estamos moviendo y más bien escuchar algunas de sus inquietudes con todo gusto. Maestra, pues les devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias por el tiempo y por la atención y estoy al pendiente de cualquier pregunta. Al contrario, Fabián, muchas gracias a ti. Y yo creo que hay una inquietud. Tú ya mencionabas de las implicaciones que esto ha tenido, porque nos tomó por sorpresa esto de la pandemia. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Yo te decía, mira, ya están apareciendo estas expresiones que son muy, muy clásicas y propias de nuestra comunidad de ciencias de la Tierra. Por ahí tú que tienes la vara alta con todos estos personajes de las altas esferas de la informática, ya queremos más emoticones y monerías ahí en Zoom, ya queremos más. Así que bueno, me imagino que en algún momento lo van a plantear. En fin, yo sí quisiera, jóvenes, porque sé que para ustedes es una inquietud al margen o paralelamente al asunto de la pandemia, ¿qué pasa con las tecnologías, con la educación a distancia, sus dudas? Así que adelante, ustedes son muy participativos y participativas. Y ya tenemos a Fausto, me da mucho gusto. Fausto, mil gracias, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas Y tardes. Juanpa Galván de Geografía Aplicada. Un momentito, Juanpa. Adelante, Fausto. Bueno, primero pues me gustaría comentar que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha empleado la tecnología de cierta forma y pues está evolucionado a tal grado en el que el día de hoy esta tecnología pues forma parte de ya incluso una necesidad básica, ¿no? Entonces, yo siento que si bien sí ya es muy explícito que se está cambiando la manera en la que se educa, pues sí hay un potencial para cambiar la educación a través de la tecnología, ¿no? La cuestión yo pienso que sería pues encontrar aquellas maneras, más y mejores maneras que puedan guiar esta transición o esta transformación de la misma educación, ¿no? En la cual pues se comentaba que como llegó para quedarse, pues se pueda, un tema que ha estado sonando constantemente, esta combinación de modalidades tanto a distancia, entre comillas, como presencial. Siento que pues esto da una oportunidad
para esta misma transformación. Y bueno, también me gustaría preguntarle si, bueno, en caso de la carrera de geografía aplicada, no me acuerdo si en el cuarto o quinto semestre, vamos a tener la materia de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, quería saber si por ese entonces también podremos encontrarnos con usted o algo así, porque bueno, a mí me atrapó la manera en la que explica, ¿no? Entonces, bueno, nada más eran esas dos cositas. Muchas gracias. Pues yo espero que sí. Gracias por la primera parte del comentario, totalmente de acuerdo. La segunda, pues yo espero que sí. Si no es que antes me mata el bicho, somos mortales y la verdad no le tengo miedo a nada de eso. Entonces, todos nos morimos. Así que, si es así, con todo gusto. Será un honor platicar con ustedes de nuevo, claro que sí. Así es. Jóvenes, me comenta el maestro Fabián, podía suceder que le están llamando a una junta urgente. Lo dije desde un principio. Entonces, él nos ofrece a través de su correo contestar todas las preguntas. Nada más te pediría, Fabián, si eres tan gentil de ponerlo rápidamente en el chat. Quizá ¿Cómo pueda no? contestar una o dos preguntas, se va. Y bueno, pues nosotros nos podemos quedar aquí un momento, si alguien más quiere comentar sobre este tema, si le están llamando a una junta urgente desde la rectoría. Va a sonar a clase, gracias maestra, va a sonar a clase de que ahí les dejo la nota de la discusión de realmente esta transformación, qué es lo que estamos transformando con esto, ¿no? ¿A dónde nos está llevando? Y bueno, adelante si hay alguna pregunta que antes de que me tenga que mover a la siguiente, perdón, esto ya se dieron cuenta cómo es esto, ¿no? De la hipermovilidad, o sea, de pronto estás aquí y estás en otro tema y en otro tema y eso te está llevando, a mí me produce unos saltos cuánticos mentales que con mis dos neuronas ya me están exigiendo demasiado en el sentido de estar siempre enfocado en tanto desenfoque. Así es. Pues muy rápidamente, Juanpa, de manera puntual, Josune, por favor, y hasta donde puedas, Fabián, y ya nos quedamos nosotros un momento más. Mil gracias. Juanpa. Puso que la iba a escribir. Ok, perdón, claro, ok. Entonces, Josune, adelante. Bueno, yo tengo una duda, es que llegué tarde y no sé si ya hablaron de esto, pero el otro día mi prima me dijo que algo, o sea, tenía que mandar un correo, pero no era tan necesario. Y me dijo, pues no es tan necesario y de todos modos los correos contaminan. Entonces, ¿hay algún impacto o sea, verdadero de todo este uso de la tecnología en el ambiente? Qué buena pregunta. Por supuesto, completa, rotunda y absolutamente sí. Y más del que nos dice. Se los voy a poner con un simple ejemplo. Ahí va de tarea, si no es que nos vemos la próxima semana para seguir cotorreando, pero ahí les va. ¿Han oído hablar del Bitcoin? Ok. El Bitcoin es una moneda encriptada, bueno, es una criptomoneda. Generar un Bitcoin es un trabajo que hacen computadoras de procesar problemas y eso, su trabajo genera una moneda virtual que es el Bitcoin. Un solo Bitcoin que hoy está valuado en $57,000. A eso equivale el trabajo de las computadoras. Ojo, no equivale al gasto de energía. Minar un Bitcoin hoy por hoy es un mes de todo el consumo eléctrico de la delegación Iztapalapa. Do your homework. Do the math. En serio, está bien complejo. ¿Saben cuánto cuesta? Costar energéticamente una consulta en Google. Ahí les va. Media bolsa de palomitas de microondas. ¿Cuánto duran las palomitas en microondas? ¿3 minutos? Calcúlalo a la mitad. Minuto y medio de estar cociendo una bolsa de palomitas es hacer una búsqueda en Google. Por supuesto que estamos impactando el planeta con todo esto. Y muy fuerte. ¿Y de qué manera eso les va a tocar estudiarlo a ustedes. O sea, ¿de qué manera se conecta a buscar algo con la cantidad de energía usada? O sea, no sé, me confunde un poco eso. Son la cantidad de servidores y la cantidad de equipos que hay en todos lados para que tan solo se te pueda responder una pregunta. La inteligencia artificial además traga energía como no tienen idea. Vean Matrix. Gasta mucha energía. Entonces,
claro, mucha de esta tecnología es más eficiente de lo que era antes. Lo que pasa, si hiciéramos las consultas con energía de la que teníamos hace 10 años, por supuesto que no. No podemos hacer ni una sola consulta, ¿no? Con esas computadoras. Ahora procesan mucho más. Pero en fin, me tengo que ir. Cuídense mucho, por favor. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Fabián. Te lo apreciamos muchísimo. Seguimos en contacto. Mil gracias y ya tenemos tu correo. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Fabián. Bye, bye. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, es algo que podía suceder. Yo casi me temía un poco antes de las 5 de la tarde y se lo alcancé a comentar a Mariana que podía pasar esto que sucede con Fabián. Realmente él es una persona que está muy involucrada en toda la parte de los sistemas de toda la universidad. Pero, bueno, yo tengo una propuesta a reserva de lo que diga el doctor Palacio, que gentilmente nos acompaña todavía. Por acá, Juanpa Galván dice, ¿qué respuestas están dando en relación a las relaciones humanas en la UNAM? Aquí tenemos el encuentro, así es, pero por ejemplo, para favorecer las relaciones entre alumnos de escuelas, ¿hay alguna respuesta a eso? Pues mira, Juanpa, hace poco creo que lo comenté en el grupo de encuentro, no lo recuerdo, pero se conformó una comisión institucional para la salud mental de toda la universidad y bueno, estamos en un proceso de intercambiar las mejores prácticas, las experiencias de cómo generar grupos de encuentro, comunidades virtuales y déjenme decirles que justamente el grupo de encuentro de la ENCIT UNAM va a ser una de las propuestas que se hagan para que las retomen como modelo otras escuelas y facultades. Y yo creo que haremos, si habláramos como tal de sistemas, ¿no? Ahora que fue el tema que tocamos, redes de redes. Entonces podrá ser grupos de encuentro con otras escuelas y facultades. Estamos en eso, creo que se está avanzando. Y bueno, con respecto al tema de hoy, yo creo que fue importante la aportación que hizo Fabián Romo, porque sí es importante que veamos el esfuerzo hasta donde ha sido posible de haber entrado en una situación realmente de contingencia, atender a través de las nuevas tecnologías las necesidades para docentes, para profesores y para comunicación en la universidad. Entonces, bueno, pudimos tener más o menos una sesión de 40 minutos. No sé si alguien más quiera comentar algo para todos y también si el doctor Palacio quiera comentarnos algo a todos sobre este tema o sobre otro punto, perdón. Bueno, no sé si alguien quiera comentar otra cosa. A mí me mandó un mensaje Montserrat para que pudiéramos, bueno, nada más comentarles cómo va la escuela, el edificio de la escuela. Ayer tuve oportunidad